La verdad sobre la vida eterna. Escrito por Aldangs. Introducción. La cuestión de la vida eterna, dónde y cómo gastaremos la eternidad, es la cuestión más consiguiente de la cual afrontaremos en la vida. La diferencia en las consecuencias para nosotros, si recibimos la vida eterna o no podemos recibirla, es tan extrema como podrían ser posiblemente. Además, tendremos que vivir con las consecuencias para siempre. Jesús nos dice que entrar en la vida eterna es difícil, muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Para muchos os digo, intentarán entrar y no podrán. Lucas capítulo 13 verso 24. El coste de falta de entrar en la vida eterna es tan grande que estaríamos más allá del tonto para no buscar la verdad sobre la vida eterna con la diligencia comensurada. La verdad sobre la vida eterna es escrito para ayudar en esa búsqueda. Satanás lee intensamente y oponerse persistentemente a aquellos que buscan la vida eterna. Pablo nos advierte de ello y nos instruye a vestíos de toda la armadura de Dios, para que podamos superar en la oración. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Por tanto, poned pues el cinturón de la verdad y poned la coraza de rectitud y el evangelio de la paz. Y calzados los pies con la evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Con ese fin manténgase alerta con toda perseverancia, haciendo súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6 versos 10 a 18. Así que, siguiendo las instrucciones de Dios dadas por medio de Pablo, nos pusimos la armadura de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu armadura y nos ponemos tu armadura, la verdad, la rectitud, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada de tu Espíritu. Uno de los medios favoritos de Satanás para luchar contra nosotros es llevarnos al camino de inclinarnos hacia nuestro propio entendimiento. De hecho, él usa esta manera para luchar contra todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En respuesta a la oración de Jesús, el Padre envía el Espíritu de la verdad para guiarnos en toda la verdad, en el sendero donde confiamos en Dios para guiarnos y ordenar nuestros pasos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 verso 13. Si le pedimos a Dios, Él enviará el Espíritu de la verdad para guiarnos a toda la verdad, incluyendo la verdad de la vida eterna y lo que debemos hacer para recibirla. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús que usted envíe tu Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad. Te pedimos que envíes tu Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad y mostrarnos las cosas por venir. Llénanos con el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría espiritual y entendimiento, de modo que vivamos una vida digna de ti, complaciente a ti, y dando fruto en toda buena obra. Padre, también te pedimos que envíes tu Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad de la vida eterna. Vida eterna. Considerablemente nos ayudamos a encontrar el camino que lleva a la vida eterna, buscando cuál la vida eterna es. Este paso simple es fácilmente pasado por alto. Un entendimiento bueno de lo que la vida eterna es nos ayuda a encontrar el camino que le lleva, percibir nuestro estado con relación a ese camino y percibir nuestro estado con relación a la propia vida eterna. Hay un tipo de vida disponible para nosotros con la que no hemos nacido. Esta vida se caracteriza por Shalom, amor, paz, verdad y libertad, incluyendo la liberación del miedo y la ansiedad. Esta es la vida eterna y podemos participar de ella ahora durante nuestra vida temporal. Dios nos da la vida eterna a través de su palabra.
Nuestra condición actual. Nacemos con un tipo de vida caracterizada por deseos corruptos. Estos deseos producen la muerte y son incompatibles con la vida eterna. Para recibir la vida eterna debemos eliminar los deseos corruptos de nuestro ser. Provisión de Dios. Dios nos ha dado provisión para ayudarnos a eliminar los deseos corruptos, a ser compatibles con la vida eterna y recibirla. Dios envía su Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad. Si le preguntamos, Él lo enviará para guiarnos a la verdad de la vida eterna. Dios también nos ha dado la verdad en 1 Juan que nos ayuda a saber si hemos recibido la vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Debemos entrar en un nuevo pacto con Dios a través del cual Él nos ayuda a eliminar los deseos corruptos, a ser compatibles con la vida eterna y recibirla. Debemos ser limpiados del pecado causado por los deseos corruptos y sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para que pueda producir vida eterna en nosotros. Lectura recomendada. Mi primer libro, la obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad, abarca la labor del Espíritu de la verdad, cómo Él nos guía y cómo lo oímos. Establece la base para seguir la guía del Espíritu más que recurriendo a nuestro propio entendimiento para discernir lo que es verdadero. Ese fundamento es altamente recomendado para discernir la verdad en este libro. La lectura de este libro sin la base proporcionada por la obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad, aumenta significativamente los riesgos de rechazar la verdad de este libro como error y aceptar el error y el engaño como verdad. Mi tercer libro, Cese del pecado, Vivir para hacer la voluntad de Dios, incluye una discusión sobre la carne y el arrepentimiento. También será útil para entender algo de la discusión en este libro. Capítulo 1. Vida eterna. ¿Qué la vida eterna es? La verdad sobre la vida eterna, una representación suficientemente correcta y completa de la vida eterna, incluye lo que es la vida eterna. Este es un buen punto de partida para comprender la verdad sobre la vida eterna. La vida eterna es nuestra meta. Saber lo que es nos ayudará a entender el proceso por el cual recibimos y entramos en la vida eterna, y nos ayuda a medir si tenemos vida eterna. Shalom absoluto y Ein fin. Jesús dice que hay dos resultados a nuestra vida temporal. Uno es la vida eterna y el otro es el castigo eterno. Estos, los injustos, se irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25 verso 46. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y lánzalo. Es mejor que entres en la vida cojo o lisiado que con 2 manos o 2 pies para ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor para ti entrar en la vida con un ojo que con 2 ojos para ser arrojado al infierno del fuego. Mateo capítulo 18 versos 8 y 9. Si el nombre de alguien no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 verso 15. En ambos resultados vivimos para siempre en el sentido de existir para siempre. La diferencia es la naturaleza de nuestra existencia, el tipo de vida que tendremos. El castigo eterno es miseria sin fin, angustia, dolor, tormento y sufrimiento. La vida eterna es lo opuesto al castigo eterno. La vida eterna es interminable, vida Shalom absoluta. Shalom es una palabra hebrea para la paz, la tranquilidad, la seguridad, el bienestar, la salud, la satisfacción, el éxito, la comodidad y la integridad, la verdad, la alegría, la prosperidad, las relaciones correctas entre nosotros, Dios, nuestros vecinos y la creación. La vida eterna es bienaventuranza en cada faceta de la vida. Las bendiciones prometidas en Deuteronomio capítulo 28 versos 1 a 14 nos dan una idea de la naturaleza de bienaventuranza de la vida eterna. La vida que fluye de nuestro ser. Jesús dice que la vida eterna fluye de nuestro ser. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para la vida eterna. Juan capítulo 4 verso 14.
A menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tienes vida en ti. Juan capítulo 6 verso 53. Ningún homicida tiene vida eterna en él. 1 Juan capítulo 3 verso 15. Sabemos por Proverbios que los manantiales de la vida fluyen de nuestros corazones. Guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de ella fluyen los manantiales de la vida. Proverbios capítulo 4 verso 23. Tenemos, sin embargo, un problema muy grande. Jesús nos dice que no tenemos vida en nuestros corazones, no tenemos vida en nosotros, Juan capítulo 6 verso 53. La vida eterna debe fluir de nuestros corazones, pero no la tenemos en nuestros corazones. La vida eterna debe agregarse a nuestros seres, poner en nuestros corazones. 3 aspectos de la vida. Jesús nos habla de 3 tipos de vida. Hay una palabra griega diferente relacionada con cada tipo: bios, suche y zoe. Desafortunadamente, estas 3 palabras griegas han sido traducidas a una sola palabra inglesa: la vida. Como resultado, perdemos mucho de lo que Jesús nos está diciendo acerca de la vida eterna. Bios. Bios se refiere a la vida en la tierra en sus funciones y duración, y luego también los elementos esenciales de la vida: sustento, propiedad. La viuda que ofreció 2 monedas puso todo lo que tenía que vivir, su bios. De hecho, echaron fuera de toda su abundancia, sin embargo, fuera de su pobreza ella echó en tanto como ella tenía, todo su sustento, bios. Marcos capítulo 12 verso 44. La mujer con el descarga de sangre gastó todo su bios en los médicos. Y había una mujer que había tenido una descarga de sangre durante 12 años, y aunque había gastado toda su vida, bios en médicos, no podía ser curada por nadie. Lucas capítulo 8 verso 43. El bios trata de la parte de la vida que pertenece al sustento de la vida de nuestro cuerpo físico, lo que comeremos, lo que beberemos, con lo que nos vestiremos. Suche. Suche se refiere a la vida del alma, el asiento y centro de la vida interior del hombre. No teman a los que matan el cuerpo, pero son incapaces de matar al alma, sino temed al que es capaz de destruir tanto el alma, suche, como el cuerpo, soma, en el infierno. Mateo capítulo 10 verso 28. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, suche, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10 verso 27. Porque el que quiera salvar su vida, suche, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y la del Evangelio la salvará. ¿Por qué beneficia a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Suche. ¿Porque qué dará un hombre a cambio de su alma? Suche. Marcos capítulo 8 versos 35 a 37. El que ama su vida, suche, la pierde, y el que odia su vida, suche, en este mundo lo mantendrá vivo, zoe, eterno. Juan capítulo 12 verso 25. Zoe. Zoe se refiere a la vida verdadera, la vida que el hombre no posee. Todos los versos que se refieren a la vida eterna se refieren a la vida zoe. La vida eterna es la vida zoe. Entonces les dijo: guardaos y velad contra toda forma de avaricia, porque ni siquiera su vida, zoe, consiste en sus posesiones. Lucas capítulo 12 verso 15. En verdad de cierto te digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió tiene vida eterna, zoe, y no viene a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 verso 24. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Vine para que tengan vida, zoe, y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10 verso 10. En verdad de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida, zoe, en vosotros mismos. Juan capítulo 6 verso 53. ¿Dónde conseguimos la vida de zoe? Solo hay un lugar donde podemos obtener la vida eterna: Jesús, la palabra de Dios.
Y este es el testimonio que Dios nos dio la vida eterna, Zoe, y esta vida, Zoe, está en su Hijo. 1 Juan capítulo 5 verso 11. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 verso 14. Lo que fue desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, que miramos y tocamos con nuestras manos con respecto a la palabra, la vida, Zoe. 1 Juan capítulo 1 verso 1. Juan 6 verso 63 contiene una figura de la palabra llamada metonimia de la causa, donde se pone la causa para el efecto, donde se pone una cosa para la cosa producida por ella. Dice que las palabras que te digo dan y producen vida espiritual y eterna. Es el Espíritu el que da la vida, la carne no es de ninguna ayuda. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida, dar y producir vida espiritual y eterna, Zoe. Juan capítulo 6 verso 63. Dios nos ha dado la vida eterna, Zoe, y esta vida está en su Hijo. Su Hijo, Jesús, es la palabra de Dios hecho la carne. Por tanto, Dios nos ha dado la vida eterna en su palabra. La palabra de Dios produce la vida eterna y sembrado en nuestros corazones producirá la vida eterna dentro de nosotros. Por lo tanto, remueve toda suciedad y maldad desenfrenada y recibe con humildad la palabra implantada, la cual es capaz de salvar tus almas. Santiago capítulo 1 verso 21. Tú has nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino de imperecedero, por medio de la palabra viva y duradera de Dios. 1 Pedro capítulo 1 verso 23. Capítulo 2. Nuestra condición actual. No tenemos vida eterna, Zoe. Como mencionamos en el primer capítulo, no tenemos vida eterna. A menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tienes vida en ti. Juan 6 verso 53. Tenemos corazón corrupto produciendo muerte. No solo no tenemos la vida eterna, sino que tenemos un corazón corrupto que está produciendo la muerte. El deseo corrompido, cuando ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, cuando está plenamente maduro, produce la muerte. Santiago capítulo 1 verso 15. A través de la desobediencia de un individuo, Adán, la masa de la humanidad se constituyó, hecho pecadores. Romanos capítulo 5 verso 19. Lo que sale de la boca procede del corazón, y esto afecta a una persona. Porque del corazón vienen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Estos son los que contaminan a una persona. Mateo capítulo 15 versos 18 a 20. Excluido de la vida, Zoe. Somos excluidos de la vida Zoe de Dios debido a nuestros corazones corruptos. No tenemos vida eterna, tenemos corazones corruptos produciendo la muerte y estamos excluidos del acceso a la vida eterna debido a nuestros corazones corruptos. Así que yo digo y afirmo junto con el Señor que ya no andáis como los gentiles también andan, en la futilidad de su mente, oscurecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que está en ellos, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4 versos 17 y 18. Los deseos corruptos en nuestros corazones nos hacen incompatibles con la vida eterna. Ellos producen la muerte y trabajan para ahogar la semilla de la palabra de Dios de la cual recibimos la vida eterna. Los que son sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los cuidados de este mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y asfixian la palabra, y resulta infructuoso. Marcos capítulo 4 versos 18 y 19. Embondas a Satanás. Los deseos corrompidos en nuestro corazón trabajan en nosotros para querer y hacer lo que Satanás desea, robar, matar y destruir, para obrar contra la salud y la vida eterna. Luego vendrán a sus sentidos y escapar del lazo del diablo. Porque han sido mantenidos cautivos por él para hacer lo que quiera.
Segundo Timoteo capítulo 2 verso 26. Toda persona que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8 verso 34. Ustedes eran esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 versos 17, 19 y 20. Eres de tu padre el diablo, y tu voluntad es hacer los deseos de tu padre. Juan capítulo 8 verso 44. Impedido por un engañador. Estamos impedidos de percibir y aceptar la verdad sobre la vida eterna de Satanás, el engañador del mundo entero. Apocalipsis capítulo 12 verso 9. Satanás siembra los cuidados de este mundo, desea otras cosas, los placeres de esta vida, y confía en las falsas riquezas en nuestros corazones. Entonces él usa estas cosas para hacernos aceptar el error sobre la vida eterna y rechazar la verdad sobre la vida eterna. Utiliza engaños que son representaciones de la vida eterna que tienen suficiente verdad para ser convincentes, pero no son lo suficientemente correctos o completas para realmente recibir y entrar en la vida eterna. Su estrategia está bien establecida en Éxodo capítulo 5 verso 9. Manténganos demasiado ocupados para prestar atención a la verdad sobre la vida eterna. Que el trabajo sea más pesado en ellos, y que trabajen para que no presten atención a las falsas palabras. Éxodo capítulo 5 verso 9. Como resultado de la obra de Satanás para engañar, muchos buscan recibir y entrar en la vida eterna, pero pocos encuentran la verdad sobre la vida eterna, la aceptan, la reciben y entran en ella. Entrar por la puerta estrecha. Porque la puerta es ancha y el camino que lleva a la destrucción es fácil, y los que entran por ella son muchos. Porque la puerta es estrecha y el camino que conduce a la vida es difícil, y los que la encuentran son pocos. Mateo capítulo 7 versos 13 y 14. Capítulo 3. La provisión de Dios que pertenece a la vida eterna. Nuestra condición actual es tal que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para recibir y entrar en la vida eterna. Si queremos tener vida eterna, debemos quitar de nuestro ser lo que nos hace incompatibles con la vida eterna, deseos corruptos y la inmundicia que han causado. La vida eterna debe ser dada a nosotros por alguien que la tiene y es capaz de dárnosla. Afortunadamente para nosotros, Dios nos provee una manera de quitar todo de nuestro ser que nos hace incompatibles con la vida eterna. Él tiene vida eterna, Él puede dárnosla, y Él está dispuesto a dárnosla. Dios no simplemente barre en la vida lejos, en su lugar, Él diseña maneras para traernos de vuelta cuando hemos sido separados de Él. Segundo Samuel capítulo 14 verso 14. Comprender la provisión que Dios nos ha dado nos ayudará a entender el proceso por el cual recibimos y entramos en la vida eterna. Comprender lo que Dios nos ha dado nos ayuda a medir la corrección y completitud del proceso que estamos siguiendo para recibir la vida eterna. Si el proceso que seguimos no está usando la provisión que Dios nos ha dado, entonces nuestro proceso necesita corrección. Dios nos ha provisto de todas las cosas que necesitamos relacionadas con la vida eterna. El poder y los medios necesarios para eliminar de nuestro ser lo que es incompatible con la vida eterna. Vida eterna. Una guía en la verdad de la provisión y el proceso para recibir y entrar en la vida eterna. Un guía en la verdad de medir nuestro aliment con vida eterna. Medidas confiables de aliment con vida eterna. Libertad del pecado. Dios, a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús, nos ha liberado del pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado pudiera ser eliminado, para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 verso 6. Nuestro viejo corazón, la naturaleza corrupta de nuestro ser heredado de Adán, fue crucificado con él para que la parte que causa el pecado de nuestro ser pudiera ser destruida, para que ya no debiéramos ser esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 verso 6. Jesús es el que media un nuevo pacto entre Dios y el pueblo, para que todos los llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Porque Jesús murió para liberarlos de la pena de los pecados que cometieron en violación del primer pacto.
Hebreos capítulo 9 verso 15. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol, para que dejemos de pecar y vivamos para la justicia. 1 Pedro capítulo 2 verso 24. En verdad de cierto os digo, que todos los pecadores son esclavos del pecado. Así que si el Hijo te libera, serás realmente libre. Juan capítulo 8 versos 34 y 36. Rectitud. Por medio de Jesús, Dios nos ha dado rectitud, alineación con Dios, verdad, salom, vida eterna. Como un regalo gratuito por la gracia de Dios a través de la puesta libre, redención, en Jesús, Dios nos ha justificado, nos limpió del pecado, nos hizo justos. Romanos capítulo 3 verso 24. Jesús fue entregado a la muerte por nuestras ofensas, desviaciones de Dios, verdad, salom, vida eterna, y resucitó para nuestra justificación, para limpiarnos del pecado y hacernos justos, alinearnos adecuadamente con Dios, verdad, salom, vida eterna. Romanos capítulo 4 verso 25. Ahora hemos sido justificados, purificados del pecado y de la no rectitud, por su sangre. Romanos 5 verso 9. Vida eterna. Dios nos ha dado la vida eterna. El don gratuito de Dios es la vida eterna en unión con Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6 verso 23. Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 Juan capítulo 5 verso 11. Nuevo pacto. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Jesús lo inauguró con su sangre. Este es el pacto que estableceré con el pueblo de Israel después de ese tiempo, declara el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán a su prójimo, ni se dirán unos a otros, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Hebreos capítulo 8 versos 8 a 12, Jeremías capítulo 31 versos 31 a 34. Les daré unidad de corazón. Pondré un espíritu nuevo entre vosotros. Sacaré de sus cuerpos los corazones de piedra y les daré corazones de carne, para que vivan según mi reglamento, obedezcan mis decisiones y actúen por ellas. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20. Espíritu de la verdad. Jesús le pidió al Padre que enviara el Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 verso 13. Palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra escrita y, a través de su Espíritu dirigirnos en la verdad, todavía nos está dando su palabra hablada hoy. Toda la Escritura es exhalada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en rectitud. 2 Timoteo capítulo 3 verso 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 verso 13. Hoy si oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3 versos 7 a 8. Capítulo 4. ¿Qué dice Jesús que debemos hacer para recibir la vida eterna? Jesús es la autoridad en la vida eterna. La representación de realidad sobre la vida eterna que hace es verdad. Es suficientemente correcto y completo y puede ser confiado. Lo podemos seguir y esperar recibir la vida eterna. Lo que Jesús dice acerca de la vida eterna se registra a través de los Evangelios y el libro de Apocalipsis. Es útil jalarlo juntos para que podamos verlo en un solo lugar. Eso se hace aquí. Jesús declara una serie de cosas que debemos ser o hacer para entrar en la vida eterna. Él no está describiendo múltiples opciones, sino más bien una manera que incluye todas las cosas diferentes que declara. Comandos a obedecer para recibir vida eterna. Entre en el camino estrecho.
Entrar por la puerta estrecha. Porque la puerta es ancha y el camino que lleva a la destrucción es fácil, y los que entran por ella son muchos. Porque la puerta es estrecha y el camino que conduce a la vida, Zoe, es difícil y los que la encuentran son pocos. Mateo capítulo 7 versos 13 y 14. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar fuera y a tocar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde séis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, y os dirá, os digo que no os conozco de dónde séis, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros ser echados fuera. Lucas capítulo 13 versos 24 a 28. Guardar los mandamientos de Dios. Y he aquí que uno vino y le dijo, Buen maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, Si quieres entrar en la vida, Zoe, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19 versos 16 y 17. Eliminar la causa del pecado de su ser. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo 5 versos 29 y 30. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida cojo o lisiado, que con 2 manos o 2 pies, para ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor para ti entrar en la vida, Zoe, con un ojo que con 2 ojos para ser arrojado al infierno del fuego. Mateo capítulo 18 versos 8 y 9. Si tu mano te hace pecar, córtalo. Es mejor para usted entrar en la vida, Zoe, lisiado que con 2 manos para ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor para ti entrar en la vida, Zoe, cojo que con 2 pies para ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo que con 2 ojos para ser arrojado al infierno. Marcos capítulo 9 versos 43 a 47. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, Zoe. Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Lo que debemos hacer, o ser, para recibir la vida eterna. ¿Te arrepientes? Te digo, pero si no te arrepientes todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13 versos 3 y 5. Pierda nuestra vida temporal. El que encuentre su vida, Suche, la perderá, y el que pierda su vida, Suche, por mi causa la encontrará. Mateo capítulo 10 verso 39. Porque el que quiera salvar su vida, Suche, la perderá, pero el que pierda su vida, Suche, por mi causa la encontrará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Suche. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Suche. Mateo capítulo 16 versos 24 a 26. Porque el que quiera salvar su vida, Suche, la perderá, pero el que pierda su vida, Suche, por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿Para qué beneficia a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Suche. ¿Qué puede dar un hombre a cambio de su alma? Suche. Marcos capítulo 8 versos 35 a 37. Porque el que quiera salvar su vida, Suche, la perderá, pero el que pierda su vida, Suche, por mi causa la salvará. ¿Para qué beneficia a un hombre si gana el mundo entero y se pierde? Lucas capítulo 9 versos 24 y 25. Quien quiera preservar su vida, Suche la perderá, pero el que pierda su vida, Suche la mantendrá.
Lucas capítulo 17 verso 33. El que ama su vida, Suche la pierde, y el que odia su vida, Suche en este mundo lo guardará para la vida eterna. Zoe. Juan capítulo 12 verso 25. Ser nacido de nuevo. En verdad de cierto os digo, que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3 verso 3. Hazte como niños pequeños. A menos que se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18 verso 3. Confianza en Dios. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulteres, no cometas homicidio, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomad la cruz, si quieres ser perfecto. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo, les volvió a decir: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Marcos capítulo 10 versos 17 y 19 a 24, también Mateo capítulo 19 versos 16 a 30, Lucas capítulo 18 versos 18 a 30. Confianza en Jesús. Todo el que confía en Él puede tener vida eterna. Zoe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único y único Hijo, para que todo el que confía en Él tenga vida eterna. Zoe, en lugar de ser destruido por completo. Juan capítulo 3 versos 15 y 16. Sí, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y confíe en Él tenga vida eterna. Zoe, y que yo los levante en el día postrero. Juan capítulo 6 verso 40. En verdad les digo, el que confía tiene vida eterna. Zoe. Juan capítulo 6 verso 47. El que confía en mí vivirá aunque muera, y todos los que viven y confían en mí nunca morirán. Juan capítulo 11 versos 25 y 26. Oír la palabra de Jesús y confía en el que le envió. El que oye lo que estoy diciendo y confía en aquel que me envió tiene vida eterna. Zoe, es decir, no vendrá a juicio, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Zoe. Juan capítulo 5 verso 24. Confíe el Evangelio. El que confía y está inmerso será salvo, quien no confíe será condenado. Marcos capítulo 16 verso 16. Ven a Jesús. Te niegas a venir a mí para que tengas vida. Zoe. Juan capítulo 5 verso 40. Entrar por Jesús. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Yo les doy la vida eterna, Zoe, y nunca perecerán. Juan capítulo 10 versos 9 y 28. Trabaja por el alimento que perdura para la vida eterna. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento duradero para la vida eterna, Zoe, que el Hijo del Hombre os dará. Juan capítulo 6 verso 27. Coma el pan que Jesús da. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. A menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tienes vida, Zoe, en ti. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, Zoe. El que come este pan vivirá para siempre. Juan capítulo 6 versos 51, 53 a 54 y 58. Superado. El que superación la voy a conceder a comer del árbol de la vida,
Zoe. Apocalipsis capítulo 2 verso 7. El que superación no recibirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 2 verso 11. El que superación serán revestidos en vestiduras blancas, y nunca voy a borrar su nombre del libro de la vida. Zoe. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Capítulo 5. El proceso por el cual recibimos la vida eterna. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos concerniente a la vida eterna. ¿Cómo recibimos lo que Él nos ha dado para que recibamos y entremos en la vida eterna? Esta es la pregunta más importante que jamás vamos a considerar. Dios nos advierte que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino que lo busquemos para dirigir nuestro camino. Esa advertencia es especialmente apropiada cuando se busca encontrar el camino de la vida eterna. Muchos lo buscan, pero pocos lo encuentran. Dios envía su Espíritu de verdad para guiarnos a toda la verdad del camino de la vida eterna. Si le pedimos a Dios que lo mande para que nos guíe, lo hará. Padre, en el nombre de Jesús, por favor envía tu Espíritu de verdad para guiarme a toda la verdad de la vida eterna. Visión general del proceso. En el libro de Romanos Pablo nos dice que no vamos directamente de no tener vida eterna a tenerla. Él nos dice que nuestro ser liberado del pecado nos conduce a ser justos, lo que nos lleva a nuestra santificación, que termina en la vida eterna. Como el pecado reinó en la muerte, la gracia también pudo reinar por rectitud que conduce a la vida eterna. Romanos capítulo 5 verso 21. Ustedes han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, el fruto que reciben conduce a la santificación y su fin, la vida eterna. Romanos capítulo 6 verso 22. Si miramos hacia atrás lo que Jesús dice que debemos hacer, vemos que primero debemos oír y confiar. Seguimos esto con liberarnos del pecado y luego ser hechos justos. Después de esto recibimos la vida eterna. Estar libres del pecado, ser justos y recibir la vida eterna son parte del nuevo pacto de Dios con el hombre. Lo recibimos al entrar en el nuevo pacto de Dios. Poniendo los pasos en orden. Oír y confiar. La audición es el primer paso del proceso. La confianza viene por la audición y la audición viene por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17. Así que la audición llega antes de que la confianza y la confianza lleguen antes de los otros pasos. Entrar en el nuevo pacto de Dios. La provisión de Dios de cosas relacionadas con la vida eterna está disponible para nosotros a través del nuevo pacto que Jesús inauguró con su sangre. Necesitamos entrar en ese pacto con Dios para recibir sus provisiones relacionadas con la vida eterna. Conviértase en libre del pecado. Reciba la provisión de Dios de ser liberado del pecado. Jesús dice que debemos arrepentirnos y Él dice que debemos quitar de nuestro ser lo que nos hace pecar. Sea hecho recto. Reciba la provisión de Dios de ser hecho recto. No podemos recibir y entrar en la vida eterna a menos que seamos hechos rectos. Viviendo haciendo la voluntad de Dios. Vivir haciendo la voluntad de Dios, ser santificado a Dios, ser su pueblo, es otra parte de la provisión del nuevo pacto de Dios y otra parte del proceso de recibir la vida eterna. Recibir la vida eterna, recibir la provisión de vida eterna de Dios. Jesús dice que debemos comer el pan que da y que el pan que da nos hará tener vida eterna. Permanecer fiel. Jesús dice que debemos permanecer fieles para entrar en la vida eterna. Entrar en la vida eterna. Entrar en la vida eterna ocurrirá en la dirección de Jesús cuando Él separa a los injustos de los rectos en el día del juicio. Capítulo 6. El oír y confiar. Jesús dice que debemos confiar en Él y en el Padre que lo envió. Marcos capítulo 10 versos 17, 19 a 24, y capítulo 16 verso 16, Juan capítulo 3 versos 15 y 16, capítulo 5 verso 24,
capítulo 6 verso 40, capítulo 6 verso 47, y capítulo 11 versos 25 y 26. La confianza viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17. La fe está basada en la verdad. La verdad es la representación correcta y completa de la realidad. La fe es la confianza en que una representación dada de la realidad es correcta, completa y corresponde a la realidad, que la representación de la realidad es verdadera. La fe es la confianza de que una representación de la realidad es verdadera. Nuestra fe puede ser correcta. Confiamos en una representación de la realidad que es verdad. Puede ser incorrectamente sostenido. Confiamos en una representación de la realidad que no es verdad, o no es suficientemente correcto y completa. La importancia de la vida eterna y la posibilidad de una fe incorrecta es un gran peligro para nosotros. Cuando añades a eso el hecho de que Satanás está trabajando persistentemente para engañarnos, especialmente sobre la vida eterna, entonces nuestra necesidad de discernir la verdad y el error de lo que oímos es aún mayor. Pablo fue a Berea y predicó una representación de la vida eterna que era verdad. Los bereanos no lo habían oído antes. Buscaron la palabra todos los días para discernir si las cosas que Pablo estaba diciendo eran verdaderas. Hechos capítulo 17 verso 11. Muchos otros escucharon el mismo mensaje y no confiaron. Sería sabio seguir el ejemplo de los bereanos y añadirle pidiendo a Dios que envíe el Espíritu de la verdad para guiarnos a la verdad de la vida eterna. Vida eterna. Debemos confiar en que la vida eterna es real. Es provechoso si correctamente discernimos y confiamos lo que la vida eterna es y que es un tipo de vida que podemos recibir durante nuestra vida temporal. El proceso y la provisión por la cual recibimos la vida eterna. Es absolutamente esencial que confiamos en el proceso y la provisión por la cual recibimos la vida eterna. También es absolutamente esencial que nuestra confianza se mantenga correctamente en un proceso que sea lo suficientemente correcto y completo, como para que nuestro seguimiento resulte en recibir y entrar en la vida eterna. Por lo tanto, cuando discernimos un proceso y provisión de vida eterna, debemos discernir si es lo suficientemente correcto y si es lo suficientemente completo para seguir y recibir la vida eterna. ¿Cómo medimos nuestra alineación con la vida eterna? Sería prudente medir nuestra alineación con la vida eterna de manera continua. ¿Estamos alineados con la vida eterna, o no? ¿Lo hemos recibido? Si no, ¿por qué no? ¿Es porque no hemos seguido el proceso para recibirlo completamente? ¿O es porque el proceso que estamos siguiendo no es suficientemente completo? Al medir nuestra alineación debemos confiar en las medidas que estamos usando y en el proceso por el cual medimos. Dios. En última instancia, debemos confiar en Dios en todo lo relacionado con la vida eterna. Él nos dice que la vida eterna es real y lo que es. Él nos ha dado provisión para recibir y entrar en la vida eterna. Él nos revela el proceso para recibir y entrar en la vida eterna. Él también nos guía en la medición de nuestra alineación con la vida eterna. Debemos confiar. La persona de Dios es digno de confianza, justo y amoroso. El poder de Dios es suficiente para proveernos de todas las cosas que pertenecen a la vida eterna. La palabra de Dios, provisión, lo que Dios nos ha dado que pertenece a la vida eterna es suficiente para nosotros para recibir la vida eterna. Los medios de Dios para recibir y entrar en la vida eterna trabajan para producir el resultado de nuestra recepción y entrada en ella. Los medios de Dios para medir nuestra alineación con la vida eterna son suficientemente correctos, completos y confiables. Capítulo 7. Entra en el nuevo pacto de Dios. Dios hizo un nuevo pacto con el hombre y por medio de las provisiones de ese pacto nos da la vida eterna. Jesús es el mediador de un nuevo pacto, para que aquellos que son llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9 verso 15. Cuando Dios nos da provisión por medio de su pacto, Él solo la da a los que entran en el pacto con Él y lo guardan.
Para recibir la provisión de vida eterna de Dios, debemos entrar en el nuevo pacto de Dios a través del cual Él lo provee. El primer paso para entrar en el nuevo pacto de Dios es venir a Jesús, el mediador del nuevo pacto de Dios. Venir a Jesús es una de las cosas que Él dice que debemos hacer. En Hebreos capítulo 12 tenemos una foto de nuestra venida a Él. No has venido a una montaña tangible, monte Sinaí, lugar del primer pacto, a un fuego encendido, a oscuridad, a un torbellino, al sonido de una trompeta, y a una voz cuyas palabras hicieron en los oidores suplicar que no se les dé otro mensaje. Por el contrario, ustedes han venido al monte Sión, a Dios el juez de todos, y a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 12 versos 18, 19 y 22 a 24. Así que, a medida que buscamos entrar en el nuevo pacto con Dios, debemos venir a Jesús como el mediador del nuevo pacto de Dios. Pero Jesús es más que el mediador del nuevo pacto. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Hechos capítulo 2 verso 36. Cuando llegamos a Jesús también debemos venir a Él como Señor y Mesías. Reconocer a Jesús como Señor. Cuando llegamos a Jesús como Señor debemos reconocerlo como Señor. Reconocer se hace confesando. La confesión se hace con nuestras palabras. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y se justifica, y con la boca se confiesa y se salva. Romanos capítulo 10 versos 9 y 10. La confesión también se hace por nuestras acciones. Tito dice que hubo quienes, en lugar de confesar a Dios con sus acciones, le negaron. Ellos profesan conocer a Dios, pero le niegan por sus obras. Tito capítulo 1 verso 16. Jesús nos advierte de los labios, pero no del corazón, engaño donde la gente se acerca con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Esto sucede cuando la gente confiesa con sus labios, pero niega con sus acciones. Promesa de mantener el nuevo pacto. Un pacto es un contrato legal entre dos o más partes que contiene una colección de promesas que cada parte hace al otro. En el nuevo pacto Dios nos hace un conjunto de promesas y necesitamos hacer un conjunto correspondiente de promesas a Dios. Este es el pacto que estableceré con el pueblo de Israel después de ese tiempo, declara el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán a su prójimo, ni se dirán unos a otros, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Hebreos capítulo 8 versos 8 a 12, Jeremías capítulo 31 versos 31 a 34. Les daré unidad de corazón. Pondré un espíritu nuevo entre vosotros. Sacaré de sus cuerpos los corazones de piedra y les daré corazones de carne, para que vivan según mi reglamento, obedezcan mis decisiones y actúen por ellas. Entonces ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20. Dios se compromete a poner sus leyes en nuestras mentes y escribirlas en nuestros corazones. Necesitamos comprometernos a recibir las leyes de Dios en nuestras mentes y escribirlas en nuestros corazones. Dios se compromete a quitar nuestros corazones de piedra y a darnos un corazón de carne para que vivamos por sus reglamentos y reglas. Necesitamos comprometernos a quitar nuestro corazón de piedra y recibir un corazón de carne de Dios para que vivamos por sus reglamentos y reglas. Dios se compromete a ser nuestro Dios. Necesitamos comprometernos a ser el pueblo de Dios. Dios se compromete a perdonar nuestra maldad y recordar nuestros pecados no más. Necesitamos comprometernos a abandonar la maldad, a no pecar y a vivir con una conciencia limpia. Escuche los términos de este pacto. Esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. Maldito el que no obedece los términos de este pacto, los términos que yo mandé a tus antepasados cuando los saqué de Egipto. Yo dije, obedézcame y haz todo lo que te mando y tú serás mi pueblo, y yo seré tu Dios.
Jeremías capítulo 11 versos 2 a 4. Una promesa de abandonar por completo nuestra vieja vida, nuestra vieja condición y pasar a una nueva vida tiene lugar en el bautismo. Alrededor de la época de Juan el Bautista, una novia y un novio serían bautizados como parte de un signo de su promesa de poner fin a sus viejas vidas y comenzar una nueva juntos. Como parte de la introducción de la nueva alianza, el bautismo es un signo de nuestra promesa de dejar nuestra antigua condición con corruptos deseos trayendo el pecado y la muerte, y pasar a una nueva condición con el Zoe vida en la palabra de Dios, que trabaja en nosotros para impulsarnos a hacer la voluntad de Dios. Es un signo de nuestra promesa de cesación del pecado, una promesa de vivir ante Dios con una conciencia limpia. Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras el arca estaba siendo construida. En ella solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvadas a través del agua, y esta agua simboliza el bautismo que ahora te salva también, no la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino el compromiso de una conciencia limpia hacia Dios. 1 Pedro capítulo 3 versos 20 y 21. Es signo de nuestro compromiso de quitar de nuestro ser aquello que produce la muerte y es incompatible con la vida eterna, y añadir la palabra de Dios a nuestro ser, para que produzca el fruto de la vida eterna. Capítulo 8. Arrepiéntase, se hacen libres de pecado. Se hacen libres de pecado. Si queremos mantener nuestra promesa de obedecer a Dios y mantener su nuevo pacto, debemos cambiar nuestra condición actual. Los corruptos deseos en nuestro corazón nos causará al pecado, romper nuestra promesa y no mantener el pacto de Dios. Dios nos ha dado provisiones para cambiar nuestra condición actual, para remover los deseos corruptos que nos causan pecar, y para mantener su pacto. Provisión. Dios nos ha liberado del pecado. Dios, por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, nos ha liberado del pecado. Ahora tenemos el poder y la autoridad que necesitamos para eliminar a los corruptos deseos de nuestro ser. Los corruptos deseos han sido despojados de su poder, no pueden resistirse a quitarlos. El nuevo pacto de Dios. A través del nuevo pacto de Dios, quitará nuestros corazones de piedra, deseos corrompidos, y nos dará un corazón de carne para hacernos andar en sus estatutos, guardar sus reglas y obedecerlas. Ezequiel capítulo 11 verso 19, y capítulo 36 versos 26 y 27. Lo que Jesús dice que debemos hacer. Jesús dice que, para recibir la vida eterna, debemos arrepentirnos y quitar lo que nos hace pecar de nuestro ser. Lucas capítulo 13 versos 3 y 5 Mateo capítulo 5 versos 29 y 30. Arrepentimiento. Hacemos libres del pecado. Nos hacemos libres del pecado arrepintiéndonos. Dios a través del profeta Ezequiel describe el arrepentimiento. Arrepentíos y volved de todas vuestras transgresiones, no dejéis que la iniquidad sea vuestra ruina. Echad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haced un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Por qué vas a morir? Vuelve, arrepiéntete y vive. Ezequiel capítulo 18 versos 30 a 32. Los deseos corruptos del corazón del deseo corrupto, la carne, hacen que nosotros pequemos. Como la naturaleza de la vida en un manzano lo obliga a traer adelante manzanas, la naturaleza de la vida, en deseos corruptos los obliga a traer adelante el pecado en y a través de nosotros. Jesús nos dice cómo tratar con el pecado y los deseos corruptos que lo traen adelante. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo capítulo 5 y 29 de la madrugada menos 30. Los deseos corrompidos producen el pecado. Santiago capítulo 1 verso 15. Jesús nos manda quitarlos de nuestro ser para que podamos entrar en la vida eterna. ¿Cómo hacemos eso?
¿Cómo eliminamos los corrompidos deseos, los árboles corruptos de nuestros corazones? Jesús nos muestra el camino otra vez. Si tienes fe como grano de semilla de mostaza, puedes decir a este árbol si camine, ser arrancado por la raíz y ser plantado en el mar, y te obedecerá. Lucas capítulo 17 verso 6. Si examinamos los deseos corruptos, vemos que todos ellos tienen un elemento común: lo que quiero. Los deseos corruptos individuales son como las innumerables ramas en el árbol corrupto. Todos comparten la raíz común de lo que quiero. No es necesario cortar cada rama individual. Todas las ramas serán removidas si ponemos el hacha a la raíz del árbol corrupto. Lo que quiero tener. Lo que quiero hacer. Lo que quiero consumir. Lo que quiero ser. Lo que quiero que otros piensen que soy. Quiero vivir mi vida para complacerme, dirigir y ordenar mis pasos para satisfacer mis deseos. Quiero vivir mi vida según mi propio entendimiento. Y quiero determinar por mí mismo lo que es real, verdadero, bueno, qué desear, qué creer. Por lo tanto, si eliminamos todos nuestros deseos de lo que quiero, todo lo que queremos de nuestro ser, eliminaremos todos los deseos corruptos. Esto es quitar el corazón de piedra. Eliminar el corazón de piedra de la carne es la mitad de lo que debemos hacer para estar libres del pecado. Debemos añadir a nuestro ser lo que nos hace querer y hacer la voluntad de Dios. Dios está obrando en ustedes, dándoles el deseo y el poder de hacer su voluntad. Filipenses capítulo 2 verso 13. Debemos sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones en abundancia para producir la voluntad y el poder de hacer la voluntad de Dios. La naturaleza de la vida en la palabra de Dios nos impulsa a caminar en los estatutos de Dios, mantener sus reglas y obedecerlas. Trabaja en nosotros para hacernos quedar libres del pecado. En el nombre de Jesús ordeno a los corrompidos deseos en mi corazón que sean arrancados por la raíz y arrojados al mar. Creo en la palabra de Dios que dice que los deseos corruptos obedecerán y serán removidos. Padre, en el nombre de Jesús, estoy sembrando tu palabra en mi corazón para que me haga querer y hacer tu voluntad, y fortalecerme contra los deseos corruptos que conciben en mi corazón otra vez. Confianza. Necesitamos confiar en Dios de diferentes maneras mientras nos arrepentimos. Debemos confiar en lo que Dios nos revela acerca de los deseos corruptos que nos hacen pecar. Debemos confiar en el poder y el proceso que Dios dice que debemos seguir para eliminarlos. Debemos confiar en que sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones trabajará en nosotros para querer hacer la voluntad de Dios. Estar dispuestos a arrojar todos nuestros deseos, lo que queremos, y sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para vivir para agradar a Dios requiere confianza también. Tenemos que confiar en que Dios guiará nuestras vidas de una manera que será tan buena o mejor que los deseos que desechamos. A medida que lo buscamos, Dios nos dará nuevos deseos que superan con mucho nuestros viejos deseos, y no nos hacen pecar. Necesitamos escuchar y confiar en lo que Jesús dice. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras, Dios, por mi bien y por el Evangelio, que no recibirá 100 veces ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres y los niños y las tierras, Dios, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Zoe. Marcos capítulo 10 versos 29 y 30. Resultado de liberarse del pecado. Al quitar de nuestro ser lo que nos hace pecar y sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para hacernos caminar en los caminos de Dios, hemos hecho lo que Jesús dijo que hiciera. Nos hemos arrepentido y hemos quitado lo que nos hace pecar. Hemos quitado el corazón de piedra y recibido un nuevo corazón creado en nosotros por la palabra de Dios. Desechando nuestros deseos, hemos perdido nuestra vida. Sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones trabaja en nosotros para querer y hacer la voluntad de Dios. Crea en nosotros una nueva vida, una vida de la naturaleza de Dios.
Mateo capítulo 10 verso 39, capítulo 16 versos 24 a 26, Marcos capítulo 8 versos 35 a 37, Lucas capítulo 9 verso 24 y 25, capítulo 17 verso 33 y Juan capítulo 12 verso 25, también Juan capítulo 3 verso 3, Mateo capítulo 18 verso 3. También hemos crucificado la carne con sus deseos corruptos y posponer al anciano que era corrupto debido a los deseos engañosos. Galatas capítulo 5 verso 24, Efesios capítulo 4 verso 22. Capítulo 9. Arrepentirse, ser hechos rectos. Liberarse del pecado es una parte del arrepentimiento. Ser hecho recto es otro. Eliminar lo que nos hace pecar de nuestro ser y sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones da como resultado que dejemos de hacer no rectitud. Dejamos de ser esclavos de la no rectitud y comenzamos a hacer rectitud, pero no nos volvemos rectos. Los pecados que cometimos, el pecado que era parte de nuestro ser, han contaminado nuestro ser, haciéndonos injustos e inmundos. Para ser hechos rectos debemos ser limpiados de toda no rectitud. No podemos hacernos limpios. Dios, a través de la sangre de su Hijo Jesús, nos ha provisto un camino para ser limpiados y hechos rectos. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda no rectitud. 1 Juan capítulo 1 versos 7 y 9. Después de quitar lo que nos hace pecar y sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para hacernos querer y hacer la voluntad de Dios, estamos caminando en la luz. Si confesamos el pecado, los deseos corruptos que teníamos en nuestros corazones, y los pecados, los pensamientos, palabras y acciones que fueron producidos por esos deseos corruptos, y pedimos a Dios que nos limpie, entonces nos limpiará de toda no rectitud. Padre, en el nombre de Jesús, confieso que tenía deseos corruptos en mi corazón. Me di para satisfacer esos deseos corruptos y pequé. He seguido las instrucciones en tu palabra y he arrojado los deseos corruptos de mi corazón. Estoy sembrando tu palabra en mi corazón para que me haga querer y hacer tu voluntad. Por favor, límpiame de toda no rectitud. Recibo la limpieza que da por fe y gracias por ello. El resultado de nuestra oración para ser limpiados de la no rectitud es ser purificado y hecho recto. Por la purificación de la sangre de Jesús nuestras conciencias han sido purificadas. Si la sangre de los cabritos y de los becerros y las cenizas de una becerra que rocía a los que han sido profanados santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos capítulo 9 versos 13 y 14. Capítulo 10. Vive para hacer la voluntad de Dios. Jesús dice que los que viven haciendo la voluntad de Dios son los que entrarán en la vida eterna. Los que no lo son, no entrarán en la vida eterna. No todo el mundo me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y hacemos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que obráis la desobediencia, el pecado. Mateo capítulo 7 versos 21 a 23. Dios dice que ser santificado, ser el pueblo de Dios, vivir para hacer su voluntad, es parte del proceso de recibir la vida eterna. Como el pecado reinó en la muerte, la gracia también pudo reinar por la justicia que conduce a la vida eterna. Romanos capítulo 5 verso 21. Ustedes han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, el fruto que reciben conduce a la santificación y su fin, la vida eterna. Romanos capítulo 6 verso 22. Pedro dijo que aquellos que se habían liberado del pecado vivieron para hacer la voluntad de Dios.
El que ha padecido en la carne ha cesado del pecado, para vivir por el resto del tiempo en la carne, ya no por las pasiones humanas, sino por la voluntad de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 y 2. Debemos desear sobre todas las cosas vivir haciendo la voluntad de Dios. Debemos desear cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deseos, creencias, pensamientos, palabras y acciones, alineados y conformados a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la mejor cosa posible para nosotros y para los que nos rodean. La voluntad de Dios es perfecta, no se puede mejorar. Es bueno para nosotros y para los que nos rodean más allá de lo que nosotros, o ellos, podríamos preguntar o imaginar. Es tan importante que es una de las cosas que Jesús nos enseñó en la oración, que se haga tu voluntad. Dios nos da provisión a través de su nuevo pacto para vivir por sus reglamentos y decisiones, a voluntad y hacer su voluntad. Él nos ha dado un nuevo espíritu y ha escrito sus enseñanzas, palabras en nuestros corazones. Aumentamos nuestro deseo y haciendo la voluntad de Dios al sembrar su palabra en nuestros corazones y pidiendo a Dios que envíe su espíritu de verdad para guiar. Capítulo 11. Recibe vida eterna. Después de oír y confiando, entrando Dios del nuevo pacto y arrepintiéndose, llegar a ser libres del pecado y ser hechos justos, hemos eliminado de nuestro ser que nos hizo incompatible con la vida eterna. Nuestros corazones están preparados para recibir la vida eterna. La provisión de Dios de vida eterna. La palabra de Dios. Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo, Jesús. 1 Juan capítulo 5 verso 11. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Juan capítulo 1 verso 14, Apocalipsis capítulo 19 verso 13. Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su palabra. La palabra, la vida, Zoe eterna. La palabra que es el Zoe, la vida eterna. 1 Juan capítulo 1 verso 1. Jesús dice que el efecto de sus palabras es Zoe eterna, la vida. Juan capítulo 6 verso 63. También dice que el efecto de los mandamientos de Dios es la vida eterna. Juan capítulo 12 verso 50. Jesús declara que vivimos por cada palabra que viene de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 verso 4. Él también dice que a menos que comamos su carne, la palabra, no tenemos ninguna vida Zoe en nosotros. Solo si comemos su carne, la palabra, tenemos vida eterna. Así que Dios nos ha dado Zoe, vida eterna y esta vida está en su palabra hecha carne, su palabra escrita y su palabra hablada. Unión con Dios. Otra parte de la provisión de vida eterna de Dios es la unión con Él y su Hijo, Jesús. Jesús dice que el efecto de esta unión es la vida eterna. Juan capítulo 17 verso 3. ¿Cómo recibimos la provisión de Dios de vida eterna? Para recibir la vida eterna debemos recibir la palabra de Dios en nuestro ser, entrar en unión con Dios y permanecer en unión con Dios. Hacemos esto sembrando la palabra de Dios en nuestros corazones. Dios se une a nosotros escribiendo su palabra en nuestros corazones. Siembre la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios es semilla, está llena de poder creador y dador de vida. Es de la misma naturaleza que Dios y, como toda semilla, producirá fruto según su naturaleza. Es la semilla que necesitamos sembrar en nuestros corazones para recibir la vida eterna. El sembrador siembra la palabra. Marcos capítulo 4 verso 14. Recibe con humildad la palabra implantada, la cual es capaz de salvar tus almas. Santiago capítulo 1 verso 21. La palabra de Dios es una semilla muy especial. Es semilla incorruptible, lo que significa que es semilla eterna. Es semilla que sigue dando vida por la eternidad. Semejante semilla trabaja para darnos vida eterna. Tú has nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible,
por medio de la palabra viva y permanente de Dios, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba se seca y la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro capítulo 1 versos 23 a 25. Sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones implica algo más que leer o oír la Biblia. Es diferente de memorizar la Biblia. Sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones implica leer o oír la Biblia y alinear nuestras vidas con ella para que dé fruto en nuestras vidas. Considere la posibilidad de sembrar. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus caminos. Podemos leer eso como las palabras de cualquier otro libro. Podemos memorizarlo. O podemos alinear nuestras vidas con ella, trabajando para confiar en el Señor en todas las cosas y no depender de nuestra comprensión. O si sembramos Proverbios capítulo 2 versos 1 a 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos contigo, haciendo tu oído atento a la sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento, si clamáis por discernimiento y alzáis vuestra voz para comprender, si la buscáis como plata y la buscáis como tesoros escondidos, entonces comprenderéis el temor del Señor y hallaréis el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene conocimiento y entendimiento. Sembramos esta palabra de Dios en nuestros corazones recibiendo sus palabras y atesorando sus mandamientos, buscando en las Escrituras y buscando cómo obedecerlas. Sembrando esta palabra en nuestros corazones, estamos atentos a la palabra y al Espíritu de Dios, llamando a Dios por sabiduría y entendimiento y buscándolos como buscamos un tesoro escondido. Simplemente leyendo esto o memorizándolo, no producirá la fruta que producirá. Siembre para vencer al enemigo de la palabra. Jesús nos dice que cuando se siembra la palabra, Satanás trabaja para evitar que la palabra dé fruto. Cuando sembramos la palabra, debemos hacerlo de una manera que vence los ataques de Satanás. Cuando la palabra es sembrada, Satanás viene inmediatamente a quitar lo que ha sido sembrado en nuestro corazón. Mateo 13 verso 19, Marcos capítulo 4 verso 15, y Lucas capítulo 8 verso 12. Satanás trae tribulación o persecución para hacernos caer lejos de la palabra. Mateo 13 verso 21, Marcos 4 verso 17, y Lucas 8 verso 13. Satanás siembra las preocupaciones de este mundo, confía en las falsas riquezas, los placeres de esta vida, los deseos de otras cosas para ahogar la palabra. Mateo capítulo 13 verso 22, Marcos capítulo 4 verso 19 y Lucas capítulo 8 verso 14. Estos ataques trabajan para llamar nuestra atención, nuestros pensamientos y actividad lejos de la palabra de Dios a otras cosas. Debemos estar en guardia acerca de cuánto tiempo estamos pensando en otras cosas y cuánto tiempo estamos gastando en otras cosas en lugar de la palabra. Incluso los cuidados de la actividad de la Iglesia pueden usarse para alejarnos del tiempo que sembrando la palabra de Dios. Es posible que tengamos que pasar algún tiempo atendiendo a algunas de estas cosas, pero al igual que necesitamos parar para comer para crecer y sostener nuestro ser, necesitamos comer de la palabra de Dios para crecer y sostener la vida eterna en nosotros. Cuando vencemos estos ataques, la palabra da fruto, incluyendo el fruto de la vida eterna. Mateo capítulo 13 verso 23, Marcos capítulo 4 verso 20, y Lucas capítulo 8 verso 15. Proteger nuestros corazones y la palabra. Ponte la armadura de Dios para proteger nuestros corazones y proteger la palabra sembrada en nuestros corazones. Pídele a Dios que envíe sus espíritus ministradores para fortalecernos y ayudarnos a sembrar la palabra en nuestros corazones. Pídele a Dios que envíe el Espíritu de la verdad para guiarnos a la verdad de la palabra que estamos sembrando y ayúdanos a entenderla. Siembre abundantemente. Una llave para sembrar la palabra en nuestros corazones para que produzca fruto es sembrarla abundantemente. Hay varias razones para hacerlo.
Satanás trabaja para quitar la palabra que se siembra y ahoga lo que él no puede quitar. Cuanto más sembramos, más supera sus ataques y fructifica. Necesitamos la palabra en abundancia en nuestros corazones. Si solo sembramos un poco, experimentaremos poco, si es que alguno cambio. Cuanto más sembramos, más abundantemente cosecharemos de lo que la palabra produce, vida eterna. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente también segará abundantemente. Segundo de Corintios capítulo 9 verso 6. No se deje engañar, Dios no puede ser burlado. Para lo que uno siembra, que él también cosechar. Para la siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero la siembra para el espíritu del espíritu cosechar vida eterna, Zoe. Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8. Finalmente, de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia de nuestros corazones determina nuestras palabras, pensamientos y acciones. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12 verso 34. Siembra confiar en la palabra para dar buen fruto. Jesús dice que cuando se siembra la palabra, Satanás viene inmediatamente a quitar lo sembrado en nuestros corazones. No puede arrebatarlo si no lo dejamos. Él solo es capaz de tomar la palabra si puede persuadirnos a rechazar la palabra como no verdadera, tonta, no necesaria o imposible. Jesús nos dice que aquellos que vencen su ataque aceptan, creen, reciben o entienden la palabra sembrada. Estos son los que confían en que la palabra es verdadera, necesaria, posible y dará buen fruto en sus vidas. Ayuda si entendemos la palabra, pero debemos confiar en que producirá buenos frutos en nosotros, incluyendo la comprensión, incluso cuando no la comprendamos. La clave no es rechazar la palabra. Aquí es donde pedir al Padre que envíe el Espíritu de verdad, para guiarnos a toda la verdad, es particularmente útil. Con la ayuda del Espíritu de verdad somos más capaces de percibir la verdad y el error y evitar rechazar la palabra. Sembrar la palabra persistentemente. El Satán viene inmediatamente para llevarse la palabra cuando es sembrada, pero él no se detendrá si su primer ataque falla. Él sigue atacando a nuestra confianza en la palabra. Él también intenta conseguir que dejemos de sembrar la palabra. Trata de separarnos de la palabra con cuidado de este mundo, deseos de otras cosas, placeres de esta vida, o confiando en otras cosas. Los que vencen su ataque soportar y aferrarnos a la palabra. Debemos seguir confiando, paciencia, y sembrar la palabra de modo que traerá el fruto de la vida eterna. Dejar de sembrar semilla en nuestro ser que está produciendo la corrupción. Las cosas que ahogan la palabra, los cuidados de este mundo, el deseo de placeres de este mundo y otras cosas, y confiar en otras cosas, entran en nuestros corazones. Son cizañas plantadas en nuestros corazones por Satanás para hacernos hacer su voluntad sobre la tierra y no hacer la de Dios. Para detenerlos de ahogar la palabra, debemos dejar de sembrarlos y dejar de permitir que Satanás los siembre en nuestros corazones. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra. Marcos capítulo 4 verso 19. La semilla típicamente tiene vida, dar y crear energía. La semilla corrupta que Satanás siembra es opuesta. Es dar muerte y tiene poder para destruir. Es incompatible con la vida eterna. Si seguimos sembrando la semilla corrupta en nuestros corazones, atascará la palabra y le impedirá dar el fruto de la vida eterna en nosotros. Entrar en unión con Dios. Jesús dice que si estamos guardando sus mandamientos lo estamos amando, y si lo estamos amando, Él y Dios dibujará en unión con nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es el que me ama. Ahora el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me mostraré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendré a él y haremos una morada con él. Juan capítulo 14 versos 21 y 23.
entramos en unión con Dios, más bien Él entra en unión con nosotros cuando lo amamos y guardamos sus mandamientos. Mantener sus mandamientos requiere que eliminemos los deseos corruptos de nuestros corazones pedregosos, y sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para crear un corazón nuevo, haciendo que trabajará para impulsarnos a voluntad y a hacer la voluntad de Dios, a obedecer sus mandamientos. Si amamos a Dios, es lo que haremos. Si no estamos dispuestos a desechar los deseos corruptos y sembrar su palabra en nuestros corazones para que trabaje en nosotros para la voluntad y para hacer su voluntad, entonces no lo amamos, y Él no va a dibujará en unión con nosotros. No puede entrar en unión con nosotros porque todavía estamos corruptos, rompiendo Salom y trayendo muerte. Permanezca en unión con Dios. Dios dice que, si su palabra permanece en nosotros, permaneceremos en unión con Él, y que esta es la vida eterna. Deja que lo que has oído desde el principio permanezca en ti. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos prometió, la vida eterna. 1 Juan capítulo 2 versos 24 y 25. Así que permanecemos en unión con Dios guardando su palabra permaneciendo en nosotros, sembrándola continuamente en nuestros corazones y protegiéndola de ser quitada o ahogada. Capítulo 12. Midiendo nuestra alineación con la vida eterna. Midiendo nuestra alineación con la vida eterna. No tenemos que medir nuestra alineación con la vida eterna para recibirla o entrar en ella, pero no hacerlo puede resultar en que no la recibamos y no entramos en ella. Si medimos nuestra alineación y percibimos que no estamos alineados, entonces tenemos la oportunidad de hacer las correcciones necesarias y recibir la vida eterna. Si no estamos alineados y no medimos, entonces podemos no recibir y entrar en la vida eterna. Por lo tanto, aunque no es necesario, medir nuestra alineación con la vida eterna es una cosa sabia que hacer. Medir nuestra alineación con la vida eterna nos ayuda de 4 maneras diferentes. Nos ayuda a validar la provisión y el proceso para recibir y entrar en la vida eterna. La provisión y el proceso para recibir la vida eterna deben encajar con las medidas que atestiguan que la hemos recibido. Medir nuestra alineación también mide la provisión y el proceso que estamos siguiendo para recibir la vida eterna. Si no estamos alineados, la provisión y el proceso que seguimos pueden no ser suficientemente correctos y completos. Medir nuestra alineación mide nuestro siguiendo la provisión y el proceso. Si no estamos alineados, puede que no estemos siguiendo la provisión y el proceso correctamente y completamente. Finalmente, si medimos nuestra alineación con la vida eterna y aprendemos que la hemos recibido, entonces crecemos en verdadera confianza. La provisión de Dios para medir nuestra alineación con la vida eterna. Dios nos ha dado 3 cosas para medir nuestra alineación con la vida eterna. Él envía el Espíritu de verdad para guiarnos, Jesús nos dijo cómo seremos medidos, y el libro de 1 Juan nos da una serie de medidas de alineamiento con la vida eterna. Estas cosas os escribí a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. 1 Juan capítulo 5 verso 13. El Espíritu de la verdad. En 1 Juan, Dios nos dice que sabemos si estamos alineados con la vida eterna por la guía del Espíritu de la verdad. Sabemos que Él permanece en nosotros, del Espíritu que Él nos dio. 1 Juan capítulo 3 verso 24. En esto sabemos que en Él permanecemos, y Él en nosotros por su Espíritu Él nos ha dado. 1 Juan capítulo 4 versos 12 y 13. Él también nos dice cómo discernir el espíritu de la verdad que nos guía del espíritu del error, tratando de engañarnos. No crean a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Por esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. 1 Juan capítulo 4 versos 1 y 2.
Para más información sobre discernir la guía del Espíritu de verdad, vea mi libro, La obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad. Siempre que medimos algo, es importante que nuestra medición sea honesta e imparcial. Esto es aún más importante cuando se mide algo tan crítico como nuestra alineación con la vida eterna. Una medición sesgada no nos sirve. Puede resultar en nuestra falta de recibir y entrar en la vida eterna. El Espíritu de la verdad percibe la verdad correcta y completamente y es un testigo imparcial. Él conoce las medidas de alineamiento con la vida eterna y sabe si estamos alineados. Podemos confiar en su testimonio. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de verdad para guiarme a la verdad de la alineación con la vida eterna. Medidas alineadas con la vida eterna. Las medidas alineadas con la vida eterna consideran la naturaleza de nuestros seres. Como un árbol produce fruto de acuerdo con la naturaleza de la vida dentro de él, producimos fruto según la naturaleza de la vida dentro de nosotros. Jesús dice que la naturaleza de nuestra vida será discernida por nuestro fruto. Somos examinados, Dios pesa nuestros corazones, para discernir si la naturaleza de la vida dentro de nosotros es consistente con la palabra de Dios morando en nosotros. Nuestro perdurable en la unión con Dios. Nuestro haber recibido la vida eterna. Dios dice que el fruto consistente con estas cosas es amor. Obedecer. Camina en la verdad, en la luz. Ser recto. Hacer la voluntad de Dios. Confianza. Ser fiel. Amor. El amor es una manera de vida, la manera en que una persona ora, planea, actúa, habla, piensa, desea y cree. El amor es una forma de vida caracterizada por un deseo activo de que otros vivan vidas de salom, paz, tranquilidad, seguridad, bienestar, salud, contentamiento, éxito, comodidad, integridad, verdad, prosperidad, relaciones correctas entre ellos, Dios, sus vecinos y la creación. Me alegré enormemente al encontrar a algunos de sus hijos caminando en la verdad, tal como nos ordenó el Padre. Segundo Juan 4. No tengo mayor alegría que oír que mis hijos andan en la verdad. Tercer Juan 4. Deseo sobre todas las cosas que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercer Juan 2. El amor es también una forma de vida caracterizada por la obediencia a Dios. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. De hecho, esto es amor a Dios, guardar sus mandamientos. 1 Juan capítulo 5 versos 2 y 3. Y esto es amor, para que andemos conforme a sus mandamientos. Segundo Juan 6. Quien tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Juan capítulo 14 verso 21. Cualquiera que me ame, obedecerá mis enseñanzas. Juan capítulo 14 verso 23. Si amamos, no codiciamos ni envidiamos. Estamos contentos y agradecidos. No nos jactamos, no procuramos glorificarnos. No estamos orgullosos, no nos creemos capaces de discernir la verdad sin la ayuda de Dios, somos humildes, nos sometemos a la medida de la verdad de Dios para discernir todas las cosas. No nos comportamos inapropiadamente, obstaculizando Salom. No somos egoístas. No somos fáciles de provocar. Estamos muy templados. No guardamos un registro de los errores. Somos misericordiosos y perdonadores. No nos regocijamos en el mal, nos regocijamos en la verdad. No hacemos mal al prójimo. Trabajamos para contribuir Salom a nuestro vecino. Somos pacientes. Somos amables, gentiles, comprensivos. Somos fieles. Somos dignos de confianza. Siempre protegemos. Siempre confiamos en Dios y su provisión. Siempre esperamos en Dios, confiamos en que las representaciones de Dios de la realidad sean verdaderas. Y siempre soportamos. Si amamos, no somos egoístas. No buscamos por nosotros mismos.
Si amamos, no odiamos. No queremos hacer daño a los demás. Una persona que afirma seguir en unión con Él debe conducir su vida de la manera que lo hizo. Amar a los demás como Él nos amó. 1 Juan capítulo 2 verso 6. Cualquier persona que dice estar en esta luz mientras odia a su hermano todavía está en la oscuridad. La persona que sigue amando a su hermano permanece en la luz. 1 Juan capítulo 2 versos 9 y 10. Cualquiera que no siga amando a su hermano no es nacido de Dios. 1 Juan capítulo 3 verso 10. La persona que no sigue amando está todavía bajo el poder de la muerte. 1 Juan capítulo 3 verso 14. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece unido a nosotros. 1 Juan capítulo 4 verso 12. Dios es amor, y los que permanecen en este amor permanecen unidos con Dios, y Dios permanece unido con ellos. 1 Juan capítulo 4 verso 16. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque seguimos amando a los hermanos. 1 Juan capítulo 3 verso 14. El amor es la característica clave de la vida eterna. Es la medida definitiva de haber recibido la vida eterna. Si la palabra de Dios que permanece en nosotros produce continuamente el fruto del amor, entonces también produce el fruto de la vida eterna. Obedezca a Dios. Obedecer a Dios es una característica clave del amor. Es también otra de las medidas de estar en unión con Dios y de haber recibido la vida eterna. Si afirmamos tener comunión con Él mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no vivimos la verdad. 1 Juan capítulo 1 verso 6. La forma en que podemos estar seguros de que estamos en unión con Él es si estamos obedeciendo sus mandamientos. 1 Juan capítulo 2 verso 3. El que dice, he estado en unión con Él, y su mandato no es guardar, él es un mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan capítulo 2 verso 4. Si alguien sigue haciendo lo que dice, entonces el verdadero amor a Dios ha sido llevado a su meta en Él. Así es como estamos seguros de que estamos unidos con Él. 1 Juan capítulo 2 verso 5. El que dice que permanece en unión con Él, debe andar como Él anduvo. 1 Juan capítulo 2 verso 6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el mundo pecando no lo ha visto ni ha estado en unión con Él. 1 Juan capítulo 3 verso 6. Aquí es como se puede distinguir claramente entre los hijos de Dios y los del adversario. Todo el que no hace la rectitud no es de Dios. 1 Juan capítulo 3 verso 10. El que obedece sus mandamientos permanece unido con Él y Él con ellos. 1 Juan capítulo 3 verso 24. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece unido con Él, y Él con Dios. 1 Juan capítulo 4 verso 15. Reconocemos a Jesús al obedecer a Dios. Le negamos cuando no obedecemos. Véase Tito capítulo 1 verso 16. La Biblia también nos dice partes clave de la voluntad de Dios para todos. Escoge el temor del Señor. Porque odiaban el conocimiento y no escogían el temor del Señor, ellos soportarían las consecuencias de su propio camino. Proverbios capítulo 1 versos 29 a 31. Reconocer a Jesús como Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia comprensión. Reconócelo en todos tus caminos, como Señor y guía en la verdad, y enderezará tus caminos. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Siembre la palabra de Dios en nuestro corazón, guárdela para que dé fruto. En cuanto al buen suelo, son aquellos que al oír la palabra, la aferran en un corazón honesto y bueno, y dan fruto con paciencia. Lucas capítulo 8 verso 15. Arrepentirse. Dios ordena a todas las personas de todo el mundo que se arrepientan, porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Hechos capítulo 17 versos 30 y 31. Ser purificado del pecado.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda no rectitud. 1 Juan capítulo 1 verso 9. Quita lo que causa pecado de nuestro ser. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tíralo. Porque es mejor que pierdas a uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30, capítulo 18 versos 8 y 9, y Marcos capítulo 9 versos 43 a 47. El amor como Jesús nos ama. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, también debéis amaros unos a otros. Juan capítulo 13 verso 34. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15 verso 12. Capítulo 13. Entre en la vida eterna. Habiendo recibido la vida eterna, debemos guardarla hasta el momento en que dejemos esta vida temporal. Entonces, si hemos seguido una representación de la vida eterna, que es suficientemente correcta y completa, se nos permitirá entrar en la parte post-temporal de la vida eterna. Permanezcan fieles. Mantener la vida eterna requiere que seamos fieles, seguir haciendo y siendo lo que hemos prometido a Dios que haremos y estaremos sin desviación. Cuando entramos en el nuevo pacto de Dios, nos comprometemos a recibir las leyes de Dios en nuestras mentes y escribirlas en nuestros corazones. Quitar nuestros corazones de piedra, lo que nos hace pecar. Reciba un corazón nuevo de Dios para que vivamos haciendo su voluntad. Ser el pueblo de Dios, no más pecado. Quita lo que causa pecado de nuestro ser y manténlo fuera. Vivir con una conciencia limpia. Dejamos completamente nuestra antigua vida viviendo de acuerdo a nuestra voluntad y deseos. Vivir haciendo la voluntad de Dios. Estas son las cosas que necesitamos hacer para recibir la vida eterna. Son las cosas que necesitamos para ser fieles y continuar haciendo para mantener la vida eterna hasta el final de esta vida temporal. Jesús nos dice que debemos permanecer fieles para entrar en la vida eterna. Él nos da un mandato para ser fiel y también nos dice que seremos medidos para nuestra fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2 verso 10. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente que su amo ha puesto sobre su casa, para darle su alimento en el momento oportuno? Bienaventurado aquel siervo que su amo hallará así cuando venga. En verdad, les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo perverso se dice a sí mismo, mi amo se retrasa, y comienza a golpear a sus compañeros de servicio y come y bebe con borrachos, el amo de ese siervo vendrá un día en que no lo espera y a una hora él no sabe, y lo cortará en pedazos y lo pondrá con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y crujir de dientes. Mateo capítulo 24 versos 45 a 51. Imagínese si el rico joven gobernante, Marcos capítulo 10 versos 17 y 19 a 24, también Mateo capítulo 19 versos 16 a 30 y Lucas capítulo 18 versos 18 a 30, había confiado en las palabras de Jesús, echó fuera su confianza en las riquezas, vendió todo lo que tenía y siguió a Jesús. Después de un tiempo está presionado con cuidados de este mundo, tribulación o persecución, cosas que él habría usado sus riquezas para evitar. Se aleja de su confianza en Jesús y busca recuperar las riquezas. Dios dice que el último estado de tal persona sería peor que el primero. Si después de haber escapado a la contaminación del mundo a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, están de nuevo enredados en él y vencidos, el último estado se ha vuelto peor con ellos que el primero. Porque sería mejor para ellos no haber conocido el camino de la rectitud, que, después de haberlo sabido, apartarse del santo mandamiento que se les había entregado. Segundo Pedro capítulo 2 versos 20 y 21. Tenemos la necesidad de resistencia, paciencia y firmeza fieles restantes.
El primer paso para permanecer fieles es llegar a ser fieles. Permanecer fieles está resistiendo y superando a los principados y potestades que constantemente están trabajando para hacernos pasar de confiar, reconocer a Jesús es Señor y mantener una naturaleza cambiada. La fidelidad o la infidelidad es parte de la naturaleza de nuestro ser. Por la desobediencia de Adán fuimos hechos por naturaleza infieles, pero por la misericordia de Dios podemos ser purificados de la infidelidad. Al recibir la palabra de Dios implantado en nuestros corazones, el desarraigo y expulsando la cizaña de infidelidad, hemos convertido, por una nueva naturaleza creada por Dios fieles. Nuestro fiel restante en la confianza y el reconocimiento de Jesús es el Señor depende de que permanezcamos fieles en nuestra naturaleza cambiada. Este es el campo de batalla clave. Todo se ganar, o se pierde aquí. Guarda tu corazón por encima de todo, porque determina el curso de tu vida. Proverbios capítulo 4 verso 23. Somos por naturaleza polvo de la tierra. Eclesiastés capítulo 3 verso 20. Como el polvo de la tierra producimos fruto según la naturaleza de la semilla plantada en nosotros. La buena semilla, la palabra de Dios, tiene poder creativo y que da vida y producirá salón, prosperidad y vida. Producirá en nosotros la voluntad y el poder de hacer la voluntad de Dios. La semilla corrompida, las palabras de Satanás, tiene un poder destructivo, que produce muerte y producirá destrucción y muerte. Producirá en nosotros la voluntad y el poder de hacer los deseos de Satanás. Véase Juan capítulo 8 verso 44. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. La naturaleza de su ser es la naturaleza de la palabra de Dios, creativa y que da vida. Satanás atacó a Jesús tratando de cambiar la naturaleza de Jesús al tratar de sembrar semillas corruptas en su corazón. Su ataque había funcionado con Adán y Eva. Recibieron la semilla de Satanás y su simiente en ellos corrompió su naturaleza y produjo la muerte a ellos y a sus descendientes. Pero Jesús se sometió a Dios. Jesús solo serviría a Dios y se resistió a la simiente de Satanás. Satanás nos ataca de la misma manera que atacó a Jesús, Adán y Eva. Si nosotros, polvo de la tierra, recibimos la semilla de la palabra de Dios, entonces comenzaremos a trabajar para producir buena fruta, bendición, mansedumbre y sabiduría. El enemigo va a seguir tratando de sembrar tares de nuevo en nuestro corazón. Él debe tratar de corrompernos y hacer que nos rindamos a Él para producir su fruto corrupto. Como Jesús, debemos resistirnos. Esta es la clave para permanecer fieles. Guarda tu corazón por encima de todo, porque determina el curso de tu vida. Proverbios capítulo 4 verso 23. Ponte la armadura de Dios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Por tanto, poned pues el cinturón de la verdad y poned la coraza de rectitud y el evangelio de la paz. Y calzados los pies con la evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 versos 10 a 17. Dios nos ordena que pongamos su armadura para que podamos estar firmes en contra de los ataques del diablo. Permanecer fiel. Se puede poner con una oración simple. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu armadura y nos ponemos tu armadura, la verdad, la rectitud, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada de tu Espíritu. Protegemos nuestros corazones y la palabra de Dios en nuestros corazones con la fe, confianza que la palabra produce en nuestros corazones. La fe funciona por amor. El amor es crítico en permanecer fiel y resistir los deseos corruptos, egoístas.
Pide a Dios que envíe ángeles para fortalecernos. Satanás intentó sembrar las semillas de su palabra en el corazón de Jesús. Quería que sus palabras concebieran en el corazón de Jesús y produjeran deseos corruptos. Una de las cosas que Jesús hizo para resistir el ataque fue ser fortalecida por los ángeles de Dios. El diablo lo dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le estaban ministrando. Mateo capítulo 4 verso 11. Jesús estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y él estaba con los animales salvajes y los ángeles le estaban ministrando. Marcos capítulo 1 verso 13. Armarnos con una mente como Jesús. Otra cosa que Dios nos ordena hacer es armarnos con la misma manera de pensar que Jesús tenía. Puesto que Cristo sufrió en la carne, armos con el mismo modo de pensar, porque el que ha padecido en la carne ha cesado del pecado, para vivir por el resto del tiempo que queda en la carne, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 y 2. La forma de pensar de Jesús fue para ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12 verso 1. Para vivir su vida por la voluntad de Dios y no por sus propios deseos. 1 Pedro capítulo 4 verso 2. Para confiar su ser a Dios. 1 Pedro capítulo 4 verso 19. Armarnos con esa forma de pensar nos ayuda a resistir a Satanás y a permanecer fieles. Preste atención a qué y cómo oímos. La semilla corrupta que es sembrada en nuestros corazones y trae la fruta adelante corrupta se nos habla. Oímos las palabras del enemigo como pensamientos. Jesús nos dice tener cuidado lo que oímos y tener cuidado cómo oímos. Preste mucha atención a lo que escucha. Marcos capítulo 4 verso 24. Considere cuidadosamente lo que usted oye, Marcos capítulo 4 verso 24. Preste atención a cómo usted oye. Lucas capítulo 8 verso 18. La mejor manera de oír es oír lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis capítulo 2 versos 7, 11, 17 y 29, y capítulo 3 versos 6, 13 y 22. Pide al Padre que envíe el Espíritu de la verdad, para guiarnos a toda la verdad de lo que oímos. Escucha atentamente. Para más información sobre la obra del Espíritu Santo para guiarnos a la verdad, por favor vea mi libro, La obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de verdad para guiarme en toda la verdad. Contrasiembra. Es particularmente importante ser firme en la contrasiembra a fin de aumentar la fuerza en áreas donde éramos una vez vulnerables. Permaneciendo fieles depende de lo que sembramos o permitimos ser sembrados en nuestros corazones. Contrasiembra es una parte clave de la siembra de la palabra de Dios para permanecer fieles. Permanecer agradecido. No estar agradecido es un gran peligro que con frecuencia se pasa por alto. Nos puede causar un gran daño. Considere las consecuencias de no ser agradecidos enumerados en Romanos capítulo 1. Conociendo a Dios, no lo glorificaban como a Dios ni le agradecían, pero cayó en locura en sus pensamientos y su corazón sin entendimiento fue oscurecido. Se llenaron de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malicia. Están llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, altivos, jactanciosos, inventores del mal, desobedientes a los padres, insensatos, infieles, despiadados. Romanos capítulo 1 versos 21 y 29 a 31. Capítulo 14. La verdad sobre la vida eterna y hacer discípulos. La verdad sobre la vida eterna y hacer discípulos. Jesús ordena que nosotros hagamos a discípulos. Cuando hacemos a discípulos, hacemos a aquellos que siguen a Jesús, siguen la dirección del Espíritu de verdad que Jesús pidió que el Padre que envíe para guiarnos y seguir una representación de la vida eterna.
Tenemos una gran responsabilidad para hacer una representación de la vida eterna que es suficientemente correcta y completa, para que aquellos que lo siguen recibirán vida eterna. Sería mejor para ellos que no hayamos hecho ninguna representación de la vida eterna en lugar de hacer una que no sea suficientemente correcta y completa. Contestaremos a Dios por la representación de la vida eterna que hacemos. Sería mucho mejor para nosotros que no hagamos ninguna representación en lugar de hacer una que no sea suficientemente correcta y completa. Haciendo discípulos de la vida eterna. La gente necesitada de la vida eterna puede estar en diferentes puntos de la vida. Para alguna vida puede ser difícil y están buscando una vida mejor. Para otros, la vida puede estar yendo bien según su entendimiento, y solo buscan continuar como están. Algunos pueden no estar siguiendo ninguna representación de la vida eterna. Algunos pueden estar siguiendo uno que no es suficientemente correcto y completo. En última instancia, todos ellos necesitan la misma cosa, una representación de la vida eterna que es suficientemente correcta y completa que pueden seguirla y recibir y entrar en la vida eterna. Una representación de la vida eterna que es suficientemente completa es mucho que compartir con una persona. Para ayudar a la persona a recibirlo, puede ser mejor comenzar con un esbozo de lo esencial. He aquí un ejemplo de esquema. La conversación puede comenzar en cualquier punto del esquema. Una vida que no nacemos con. Hay un tipo de vida disponible para nosotros con la que no hemos nacido. Esta vida se caracteriza por Shalom, amor, paz, verdad y libertad, incluyendo la liberación del miedo y la ansiedad. Esta es la vida eterna y podemos participar de ella ahora durante nuestra vida temporal. Nuestra condición actual. Nacemos con un tipo de vida caracterizada por deseos corruptos. Estos deseos son incompatibles con la vida eterna. Para recibir la vida eterna debemos eliminar los deseos corruptos de nuestro ser. Provisión de Dios. Dios nos ha dado la provisión para ayudarnos a quitar los deseos corruptos, se hace compatible con la vida eterna y lo recibe. Dios envía su Espíritu de la verdad para dirigirnos en toda la verdad. Si le preguntamos, le enviará para dirigirnos en la verdad de la vida eterna. Esto es un punto bueno para un rezo para pedir que Dios envíe el Espíritu de verdad para dirigir nosotros y el oyente en la verdad de la vida eterna. Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su palabra. ¿Qué debemos hacer? Debemos firmar un nuevo convenio con Dios a través del cual nos ayuda a quitar deseos corruptos, hacernos compatibles con la vida eterna y recibirla. Debemos ser limpiados del pecado causado por los corruptos deseos y sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para que pueda producir la vida eterna en nosotros. Próximos pasos. Es importante compartir esto. El contorno que compartimos no incluye algunos detalles que son necesarios para recibir la vida eterna, y que si la persona está interesada compartiremos aquellos detalles con ellos. Algunos querrán escuchar más. Otros no. Algunos se sujetarán a una representación de la vida eterna que ya están siguiendo. Puede ser útil para ellos si somos capaces de compartir una advertencia con ellos. La advertencia es la siguiente. Es importante que sigamos una representación de la vida eterna, que es suficientemente correcta y completa que cuando la sigamos recibiremos la vida eterna. Si le pedimos a Dios que envíe su Espíritu de verdad, para que nos guíe a la verdad de la vida eterna y nos mida según las medidas de 1 Juan, hemos recibido la vida eterna. Jesús dice que quitar lo que nos hace pecar de nuestro ser es necesario para recibir la vida eterna. Mateo capítulo 5 versos 29 y 30, y capítulo 18 versos 8 y 9, y Marcos capítulo 9 versos 43 a 47. ¿La representación de la vida eterna que estamos siguiendo incluye hacer esto? Incluye todas las cosas que Jesús dice que debemos hacer para recibir la vida eterna. Aliente a aquellos que no quieren oír más y a aquellos que están sosteniendo una representación de la vida eterna que no es suficientemente correcta y completa para pedirle a Dios que envíe el Espíritu de la verdad para guiarlos a toda la verdad de la vida eterna y sembrar Dios palabra en sus corazones. El fin.